Ahora sí, gracias. Gracias, Matías. Efectivamente, tienen toda la razón. Muy importante, súper importante. Esta ecuación está buena, porque estoy trabajando con el ángulo que forman los vectores. ¿Qué es este? Sí. Cuando yo trabajo con este otro ángulo, que pongámosle alfa para que se lo diferente la letra, me quedaría 2 por A por B coseno de alfa. Hoy estoy trabajando con el ángulo interno del triángulo que conformo. ¿Ya? Porque lo que yo voy a conocer normalmente y probablemente es el ángulo entre los vectores, este. Y por supuesto, cuando desplazo este vector para la suma y lo pongo acá a continuación del otro, este ángulo se repite aquí afuera. Y este, lógicamente, es el ángulo suplementario de este. Entonces, cuando yo trabajo con mi teorema del coseno, claro, lógicamente trabajo con los ángulos internos. Y por eso cambia el signo. Pero está buena. Bien, ¿ves? Excelente, muy buena observación. De aquí ya, como se dan cuenta, tienen que tener mucho cuidado con las relaciones matemáticas que utilizan y con los ángulos. ¿Cuáles son los ángulos que ustedes conocen? Por eso cada vez que uno aplica esto, tiene que conformar su triángulo. Y tiene que ver exactamente cuáles son los ángulos que conoce. ¿Ya? Porque desde el punto de vista práctico, lógicamente, no siempre van a conocer el ángulo interior del triángulo. Sí van a conocer probablemente el ángulo que conforma los dos vectores. Muy bien, excelente. Muy buena observación. Bueno, ¿y qué dice generalización del teorema de Pitágoras? Ah, claro, por supuesto, porque si phi vale 90 grados, el coseno de 90, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el coseno de 90? 0. 0, muy bien. Si estoy a 90 grados, si los vectores aquí están a 90 grados y los quiero sumar, lógicamente, conforman un triángulo rectángulo. Y como todo este término vale 0, me queda Pitágoras. ¿Ven? Hoy soy un balazo a hacer las demostraciones yo. ¿Ya? Por eso dice que el teorema del coseno es una generalización del teorema de Pitágoras, claro. Pero esto ya se lo demostraron ustedes, así que yo no tengo nada que meterme con esto. Esto ya ustedes lo manejan, ya. Así que no hay problema. Ojo, importante entonces, el ángulo, muy bien reconocido por ustedes que están viendo de afuera y no el de adentro, y por eso, lógicamente, el signo para ustedes sí es negativo, para mí también, por si acaso. Yo también me lo aprendí con menos 2 por ver coseno del ángulo. Pero sí está bueno el de arriba si yo trabajo con el ángulo externo. Ya. Muy bien, excelente. ¿Qué otra cosa tenemos nosotros desde el punto de vista de lo que es la parte del teorema del coseno? Dice, puede ser usado directamente para encontrar la magnitud de la diferencia de vectores. Ah, qué bueno, qué entretenido. Porque nosotros ayer vimos la suma de vectores y vimos la diferencia. O la resta de vectores, ¿cierto? Y claro, y nosotros dijimos, mire, para sumar dos vectores, que lo que tiene que hacer es tomar este vector y copiarlo aquí a continuación. Para allá. Y, lógicamente, la resultante es unir este con el extremo de ese. Ahí está la suma. ¿Ve? Ahí está la suma. Excelente. Pero ahora me preguntas por la diferencia.
Y la diferencia, fíjense, si tengo un vector A y le resto y el vector B, y hago la diferencia de B menos A, lo dijimos, bueno, esta cuestión hay que copiarla, hay que copiar el A para el otro lado, y ahí se forma. Pero en realidad, en la práctica, desde el punto de vista práctico, es la unión de los dos extremos. O sea, ahora ya no pongo el vector uno a continuación del otro, sino que pongo los dos en el mismo punto de inicio y uno los extremos. Y ese vector que une los extremos es la diferencia gráfica. Ahora, ¿hacia dónde va dirigido? Súper sencillo. De aquí para allá. Va de A hacia B. Va del vector A hacia el B. Y la flechita va para allá. Si yo hago A menos B, lo mismo. Pongo mi vector A, pongo mi vector B en el mismo punto y los uno, los extremos. Pero la dirección va de B hacia A. De B hacia A. ¿Ves? Listo. ¿Ven que entretenido? Y ahora fíjense que el teorema del coseno en el fondo me entrega eso. Al trabajar nosotros con el ángulo interno, lógicamente, y conformar nuestro triángulo ahora con la diferencia, no con la suma de... Lógicamente, me conformo mi triangulito y puedo aplicar directamente el teorema del coseno con signo negativo, porque ahora sí que está adentro del triángulo este ángulo, y me da la magnitud del vector resultante, que es la diferencia. Fíjense que la magnitud de C es la misma magnitud de D, sí. Lo que cambia es la dirección dependiendo si es B menos A o A menos B. ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Tenía una fuera que no estaba entrando todavía. Ahora sí. Ahí está. Entonces el teorema del coseno. Fíjense, aquí salió el signo negativo. ¿Por qué? Porque lógicamente yo conforme ahora mi triángulo aquí, cerré, y ahora sí quedó adentro el ángulo. ¿Por qué? Pues estoy haciendo mi diferencia de vectores. Muy bien. Teorema del seno. También. Teorema del seno también nos permite a nosotros determinar algunas características de la conformación de la suma de vectores. En este caso tengo un vector A y B nuevamente. Y sumo los dos vectores y me da esta resultante. Déjeme borrar ahí, sí. Esta resultante. Ahora, ¿qué dice el teorema del seno? Dice que hay una proporción entre el cateto y el ángulo opuesto. El cateto y el ángulo opuesto, y el cateto y el ángulo opuesto. ¿Ya? Aquí también tienen que tener cuidado, más que cuidado, o sea, si se aprende esta ecuación, de poco les va a servir. ¿Por qué de poco? Porque aquí en vez de ponerle A le vamos a poner C, y aquí te le vamos a poner F, y el ángulo θ y el ángulo φ, y lógicamente cambian todos los elementos. Lo que tengo que tener claro es cómo se desarrolla. ¿Ya? Que este lado, B, es al seno del ángulo opuesto. Este lado, R, es al seno del ángulo opuesto, beta. Y este ángulo, este lado A, es al seno de este ángulo gamma. La resultante, por supuesto, aquí es A más B. Esa es la resultante. También, para esto, lógicamente, tienen que conocer ese ángulo, tienen que conocer ese ángulo, y ese ángulo, tienen que conocer ese, y ese, bueno, ahí depende de lo que... A lo menos uno de estos no puede existir, tienen que conocer 3 de estos para poder calcular el cuarto. Ahí es una proporción, una regla 3, dependiendo del que les falte, y calculan el que les corresponde. Teorema seno. Importante para nosotros que, lógicamente, cuando la conformación de la suma de los vectores no es a 90 grados, lógicamente estoy obligado a utilizar teorema seno y coseno. Cuando están a 90 grados, puedo usar las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente. ¿Ya?
Entonces, en los ejercicios, si ustedes están seguros que están a 90 grados, pues se conforma un triángulo rectángulo, usen seno, coseno y tangente. Si no están seguros, pero obligados a utilizar teorema del seno y coseno. Otro problema que tiene el teorema seno y coseno, que es para la suma de dos vectores. Cuando tengo más de un vector, o sea, tengo tres, por ejemplo, tengo A más B más C. Por el teorema del seno tengo que calcular este, calcular una resultante y después hacer lo mismo con esta otra y ahí obtengo la resultante total. Ese es el único inconveniente. ¿Ya? Por eso normalmente, como nosotros conocemos normalmente algunos parámetros, usamos descomposición y descomposición porque es más rápida. Pero no siempre se puede usar, entonces hay que tener claro que tengo estas otras herramientas para poderlo realizar. ¿Ya? Son herramientas que básicamente ustedes ya ubican por lo menos, o las han trabajado y las conocen. Bien, ¿qué más tenemos? Hasta aquí la primera clase, nos falta un poquito ayer, pero no importa. Producto de vectores. Producto de vectores. El primer producto de vectores es lo que ustedes conocen como el producto punto. ¿Ya? ¿Qué es lo que entienden ustedes por producto punto? Vamos, partamos por ahí. ¿Qué es lo que es para ustedes el producto punto? Pues lo vieron, ¿sí? ¿O no? A ver, don Felipe Cárdenas, vio producto punto, ¿no? ¿No, profe? ¿Ah? ¿Me escucha? Sí, ahora sí, te escucho. ¿Vio producto punto en...? Sí, sí lo pasamos. Perfecto. ¿Y se acuerdan qué es lo que era o no? ¿O para qué servía? Eh, Producto punto es como para... ¿No era multiplicar un vector por un escalar? No, la multiplicación por un vector por escalar lo vimos nosotros y era simplemente amplificar o cambiar su sentido del vector. El producto punto, tal como dice usted, es el producto de dos vectores. El problema, o sea, no el problema, la característica de esto es que el resultado no es un vector, es un escalar. ¿Ya? Gracias a el resultado es un escalar. O sea, multiplico dos vectores y me da un número. Nada más. Interesante. ¿Cómo lo desarrollan? Fácil, hay varias formas. Pero, ¿qué es lo que es gráficamente? Gráficamente... Perdón, dime. Sí, no, iba a decir que es la multiplicación Dime nomás. de las componentes de dos vectores, ¿no? Y eso es un escalar. O sea, O la sea, que para multiplicación de cada resolverlo, escalar, o sea, de cada componente. ya, o sea, multiplicar si tengo un vector A que tiene componente AX, AI, AJ, AZ, y un vector B que tiene componente BX, BY, BZ. Tú dices que multiplicar AX por Claro. BX más AI por BY y más AZ por BZ. ¿Sí? ¿Eso era? Eso mismo. Más o menos. Ya, perfecto. Bien, ¿qué es lo que es primero físicamente el producto punto? Para mí físicamente es la proyección de un vector sobre otro. Fíjense que tengo un vector A y aquí tengo un vector B. Yo proyecto este vector B sobre A, pues aquí tengo un ángulo. O sea, este es como la componente que habíamos ayer sobre el eje X, si este fuera el eje X. Digamos que esta proyección, esta distancia, es B coseno del ángulo. ¿Eh? Y esa magnitud la multiplico por la magnitud del vector. Y eso es el resultado del producto punto. ¿Ya? Eso físicamente, geométricamente.
Ahora, ¿cómo se desarrolla? Lógicamente es el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman. Por eso este B coseno es esta distancia. Esa es la forma que nosotros tenemos para determinarlo. El producto punto, entonces, el vector A, producto B, es el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forma. Nosotros lo vamos a utilizar porque más adelante vamos a definir un concepto que se llama trabajo. Le ponemos una W, que así lo definimos, y es el trabajo, es la fuerza, voy a copiarlo igual que ahí, por el desplazamiento. La fuerza es un vector, el desplazamiento es un vector, y el resultado es un escalar. ¿Ya? Esto nosotros lo vamos a reconocer, lo vamos a definir más adelante, pero ahí lo vamos a ocupar producto punto nosotros desde un punto de vista práctico. ¿Ya? Para determinar la magnitud del trabajo realizado. Y fíjense que es súper importante para nosotros los conceptos estos, porque en función de esta definición del ángulo que forman, yo puedo definir varias cosas interesantes. Por ejemplo, si el ángulo alfa es mayor que 0 y menor de 90, como el coseno en el primer cuadrante, Positivo. positivo. Entonces voy a obtener yo un trabajo positivo. Ahora, si el ángulo está en 380, que me queda bonito, pero no importa, ya, echémosle, ¿no? Y 90. O sea, está por este otro lado acá. ¿Cómo resulta el coseno en el segundo cuadrante? Negativo. Negativo, muy bien. O sea, va a tener un trabajo negativo, fíjense qué entretenido. Y si fueran perpendiculares, o sea, si este ángulo fuera 90, ¿cuánto es el coseno de 90? 0. 0. 0. Voy a tener un trabajo nulo. O sea, puede darse el caso de que yo tenga un trabajo igual a 0. Qué entretenido. ¿Está bien? Por eso es importante para nosotros esto de las características y las propiedades de este caso del producto bruto. Porque ya me está dando un indicio de cómo va a ser mi trabajo. Voy a tener un trabajo positivo, voy a tener un trabajo negativo, voy a tener un trabajo nulo. Bien, producto punto, ahí está, qué entretenido. Algunas otras características que también son importantes, lógicamente, ¿qué pasa con los vectores unitarios? Y aquí tenemos que I.I, J.J y K.K dice que igual a 1. Mientras que I.J, I.K y J.K es igual a 0. Claro, porque ya definimos que si el coseno 90 dijeron ustedes que era 0, lógicamente estos son 0. ¿Y esto por qué son 1? Porque I.1 y J.J y K.K igual a 1. ¿Será porque son vectores unitarios? No, porque estos también son unitarios. I.J también son unitarios, J.K también son unitarios. Pero aquí valen 0, dice. Pero acá dice que valen 1 eso. ¿En el mismo vector? No, no son el mismo vector, pues, son diferentes. Como son los vectores y tongo y otro y tongo, ¿Su y ángulo es tongo, 0? y el otro también para allá, pues. ¿Cómo son? Paralelos. Paralelos. ¿Qué ángulo forman entre ellos? 0. Y coseno 0, 1. Por eso el resultado es 1. ¿Ya? Por eso I.I 1, J.J 1, K.K 1.
pues son paralelos. Mientras que estos son perpendiculares, forman 90 grados, porque son 0. Bien, excelente. Y aquí está, lógicamente, lo que me decía recién su compañero, punto A, punto B. Ahí están los vectores en componentes, X, Y, Z, X, Y, Z, B. Y el resultado punto a punto es la multiplicación de AX por BX más AI por BY más AZ por BZ, y eso, lógicamente, le da un número. Y ese es el resultado punto a punto. Ya, la magnitud. Y, lógicamente, esto es lo que tienen que manejar. Bueno, y aquí está el módulo de A, el módulo de B, que es AX al cuadrado más AI cuadrado más AZ al cuadrado y la raíz cuadrada, eso me da la magnitud de A. En el fondo lo que hay que manejar es esto. ¿Cómo se resuelve? Puede ser con el coseno si conozco el ángulo, o con las componentes si conozco las componentes. Bueno, más adelante se da cuenta que en final nosotros por ahí entre medio hacemos unos juegos interesantes, porque muchas veces nosotros conocemos llegamos a este resultado y decimos, mire, este es un producto punto, y nos vamos por otro lado. Pero son detalles prácticos que ya lo vamos a ver. Bien, producto escalar entonces, producto punto. Y el otro producto es el producto cruz o producto vectorial. ¿Ya? Perdón. Que es el producto entre dos vectores que ahora me entrega un resultado que también es un vector. ¿Ya? O sea, ahora multiplico dos vectores, pero el resultado es un vector. Y la característica de este vector es que es un vector que es perpendicular al plano que forman los dos vectores iniciales. Aquí tengo el vector A y el vector B en un mismo plano, y nuestro resultado, y el vector resultante es perpendicular a este plano. Siempre. ¿Ya? Esa es su característica principal. ¿Ya? Por eso dice, n es un vector unitario y ortogonal a los vectores A y B, y su dirección está dada por la regla de la mano derecha. Esto es la regla de la mano derecha, no sé si lo vieron, pero viene ahí a continuación. Que la dirección del vector resultante se puede obtener a través de esta metodología, que es la regla de la mano derecha. ¿Ya? Que es lo que dice la regla de la mano derecha. Dice que con el índice apunto la dirección del vector A, con el anular apunto la dirección del vector B. Por supuesto, esto aquí forma un ángulo de 90 grados. Y la dirección del vector resultante es la dirección del pulgar, que también forma un ángulo de 90 grados. Esto me forma en el plano A y B, y este me forma perpendicular A y B. Para nosotros, en un sistema XY, si están los vectores en este plano, si uno para allá y otro para acá, en el mismo plano, el vector resultante tiene dos posibilidades: venir hacia afuera, positivo, o ir hacia adentro del plano, negativo. ¿Ya? Así que para eso utilizamos la regla de mano derecha desde el punto de vista práctico. Es más, nosotros tenemos una forma diferente de cuando veamos, por ejemplo, esto lo utilizamos nosotros para el torque. Esta función básicamente la vamos a ver cuando nosotros veamos un elemento que se llama torque. Ya. Déjenme ver que me quedo pendiente aquí. Se no me olvidaba que por supuesto no es conmutativo el producto, así que hay que tener cuidado con eso de no traspasarlo, de no equivocarse los vectores. Como les decía, por ejemplo, nosotros aquí, esto lo vamos a ver cuando veamos un elemento físico que se llama torque, que es un efecto de rotación, se define como una tau, vector, y eso es R, posición, cruz, F. Vector, posición
por el vector fuerza. ¿Ya? En otras palabras, por ejemplo, nosotros lo que vamos a ver es que vamos a tener aquí una barra, la vamos a pivotear en un punto aquí, y le vamos a aplicar una fuerza aquí. Entonces esta fuerza va a tender a hacer esto con la barra, a rotarla. Y en este caso, como es sentido horario, el vector torque va hacia adentro del plano. ¿No? Si rotara hacia allá, en sentido antihorario, el vector torque viene hacia afuera. ¿Por qué? Porque esto es un producto cruz. ¿Ya? Donde esto es R y lógicamente eso es S. Y ahí están los dos vectores. ¿Se fijan? Eso es la aplicación que nosotros vamos a ver. Ya la vamos a definir, el torque y todo el cuento. ¿Sí? No se desesperen, ¿sí? Es solamente una explicación para poder ver, porque vean hacia dónde vamos nosotros con esto. Bien, la forma de desarrollar, que sí tienen que manejarla ustedes, Profesor. por supuesto. Sí, dime. Oh, espérame. ¿Y esto de torque se puede ocupar, o sea, una palanca, algo así, ¿cierto? O sea, con una palanca se ocupa torque, ¿no? Por supuesto, O sí, con una barretilla. correcto. Lo que está haciendo el torque, aplicar una fuerza por un brazo. Y con eso genera un efecto de rotación. Y eso es torque. Por eso hablan de las llaves de torque, hay que torquear los pernos y todos esos cuentos. Ahí está el concepto de torque. Ya. Bien. Por definición, el producto cruz es el módulo de, en este caso tengo un vector U y un vector V, es el módulo de U por el módulo de V, pero el seno del ángulo que forman. O sea, asociándolo a lo que habíamos visto anteriormente con el producto punto, yo tengo un vector aquí, tengo otro aquí, y este es mi ángulo. Decíamos que el producto punto es la proyección de este vector, este sería un vector que sea U y este V, da lo mismo. Es calcular esta distancia, ¿cierto? Que era B coseno del ángulo. Ahora es calcular esta distancia, que esto es B seno del ángulo. ¿Ya? Desde el punto de vista geométrico. Simplemente para que se den cuenta que está asociado junto con el producto punto. En el producto punto lo que calculábamos era este, B coseno del ángulo. ¿Ya? Entonces, sí, para desarrollarlo, lógicamente usamos determinantes. Cuando nosotros conocemos las componentes del vector U y las componentes del vector V, lógicamente desarrollamos el determinante. ¿Ya? Y para desarrollarlo, ustedes se acuerdan seguramente, es I, se tapan estos dos y queda U2 por V3 menos V2 por V3, menos, ojo, el J siempre menos, y se mantiene el orden, y el K, lógicamente, se tapa el K y se multiplica los otros dos. Es la forma de desarrollar el determinante. Este signo menos, yo lo uso siempre así con menos. Hay algunos que invierten la multiplicación y no le ponen menos, pero da lo mismo. Al final, la forma numérica da lo mismo. Yo mantengo siempre el menos ahí incorporado. Y eso es lo que nosotros llamamos producto cruz. ¿Ya? O sea, lo que tenemos que saber es desarrollarlo a través de determinante cuando tengo las componentes. Si quiero saber la magnitud, ojo, está en barra, es la magnitud del primer vector, la magnitud del segundo, por el seno del ángulo que forman. Y eso me da la magnitud del vector resultante. La magnitud. Esta es la ventaja de utilizar determinante, que me da la magnitud y me da la dirección, porque me da en componente. ¿Ya? Así que no tengo problema al desarrollarlo de esa forma. Yo lo ocupo mucho en movimiento circular, por si acaso. Ahí trabajamos con determinantes. Ahí tenemos vectores que son perpendiculares. Así que ahí aparecen los determinantes para nosotros. Bien, eso es producto cruz. No sé si tienen alguna pregunta, pregúntenos, no se hagan problema.
Bueno, las propiedades, al igual que el producto punto, tenemos que I cruz J me da K, J cruz K me da I, y K cruz I me da J. Si los intercambios me dan negativos, por si acaso. Entonces, si hago J cruz I me da K menos K, si hago K cruz J me da menos I, y si hago I cruz K me da menos J. Por eso dejamos solamente lo positivo. ¿Sí? ¿Esto se cumple bajo alguna condición o no importa dónde estén los vectores? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en la imagen que usted muestra acá a la izquierda, los vectores que usted pone, el I tongo, J tongo, K tongo, están en el mismo eje. Si se ve. Esto tiene que cumplirse para que I tongo, cruz, J tongo, dé K tongo. Es que estos son los unitarios. Estamos hablando solamente de los unitarios. Cuando tú haces un producto cruz solamente con vector unitario, tu resultado va a ser K. En el fondo, lo que tú podrías tener, por decirte algo, va a tener un vector A que va a ser 3i, y un vector B que va a ser 2j. Y tu resultado va a estar en K. Pues ahí están hablando de vectores unitarios, nada más. Está haciendo A cruz B. Nosotros vamos a trabajar mucho con este IJ y cruz J, porque si trabajamos con vectores en el plano, por ejemplo, como te decía, yo puedo tener un vector aquí, una barra, así, y puedo tener una fuerza así. Entonces tengo esta distancia, este es R, y el componente en X y en Y. Entonces va a ser, por ejemplo, R puede ser que haga 2i más 3j. Y el F va a valer, por decirte algo, va a valer un I menos 2j. Entonces, cuando yo haga me voy a poner tau porque eso es lo que voy a hacer en realidad, cruz F, yo hago mi determinante y J acá, entonces voy a tener 2, 3, 0, 1, menos 2, 0. Y este determinante, el resultado siempre va a quedar con K nomás, porque tengo I, J. Pues se anula, como esto es 0, 0, se va a anular, 0, 0, se anula y me queda solamente K, el resultado. A eso se refiere esto de las propiedades. Cuando tú multiplicas el producto cruz de los unitarios, lógicamente obtienes el vector perpendicular, que en este caso es el otro unitario. Más que eso no es. ¿No? Es el vector unitario perpendicular. Fíjate que IJ, voy de I a J, K para allá, para arriba. JK, voy de J para allá y para acá. Siempre me da el vector unitario correspondiente. Eso es lo que están mostrando aquí con estas propiedades. ¿Sí? Bien. Aquí está el pequeño resumen de lo que estamos viendo recién. Ahí está lo que decía yo geométricamente, que es lo que era el producto cruz, que es calcular esta altura, más que esta altura, esta proyección. Pues esta es la proyección de este vector perpendicular. Y ahí está cómo se desarrolla el punto de vista de cálculo para, ojo, esto es para calcular la magnitud del vector. Después tengo que yo dar la dirección. Cuando uso este método, yo tengo la magnitud y la dirección tengo que dársela yo a través de la regla mano derecha. Cuando uso los determinantes, no hay problema porque ahí el resultado ya me da inmediatamente la dirección con signo y con todo. Bien. A trabajar usted entonces. Vamos trabajando. Dice, calcule el producto cruz y luego corrobore si el vector resultante es perpendicular usando el producto punto. Ya. Veamos si es cierto.
Tienen este vector que no me gusta a mí escrito así, así que yo lo voy a poner como me gusta a mí, un I. Voy a ponerle por ahora más 0J más 2K. Ya. Así que calculen el producto cruz entre A cruz B. Y J y K. Esto me va a quedar 1, 0, 2. Y esto me va a quedar 2. No, perdón. Me va a quedar 0, 2 y 3. Calculen por favor el resultado de ese producto cruz rápidamente. ¿Ya? ¿Cuánto le da? El producto cruz, profe, ¿Sí? ¿Producto cruz? me dio menos 4 y tongo y menos 3 J tongo. Menos 4 y tongo. Sí. Sí, porque ahí es 0 y menos 4, que es Menos 2 por 4. 2. Sí. Menos 4 y tongo. Y menos 3 J tongo. ¿Y el K? Uy, el K. 2. 2 K tongo. Perfecto. Ahí sí. Muy bien, gracias. Ahí está. En unidades, no sé qué unidades, no le pusieron unidades, pero pongámosle unidades nomás. Voy a ponerle unidades. Y dice, y luego corroboré si el vector resultante, o sea, este, es perpendicular usando el producto punto. O sea, lo que me estás diciendo que ahora tengo que hacer R punto A. Y R vale menos 4 y menos 3J más 2K por A, lo estoy haciendo yo, va a ser un I más 0J más 2K. Ahí está. Te dijeron que para resolver esto hay que multiplicar este por S, más S por S, más S por S, ¿cierto? 4 por 1, 4 menos 4 más 0 más 4. Y eso igual a 0. Bien, ahí está. Como resultado 0, quiere decir que estos dos son perpendiculares. ¿Por qué? Porque el producto punto, dijeron ustedes que era el módulo de R por el módulo de A por el coseno
del ángulo. Y si esto es igual a 0, quiere decir que ese es 0, ese 0 no puede ser 0, el único que puede ser 0 es este. Por lo tanto, alfa vale 90 grados. Ya. Ahí está. ¿Estamos bien o no? Profe, ¿no es necesario hacerlo también con el B? ¿Perdón? ¿No es necesario hacer el producto punto también con el B, el vector B? Ah, si quieres hacerlo, sí, no hay problema. Puedes hacerlo también. Vale. Puede ser con el B. Bien, ¿alguna duda? Para no terminar. Profe, entonces ¿Sí? al hacer el producto punto, tanto con el A como con el B, me tiene que dar lo mismo. Sí, pues, los dos tienen que darte 0. Ah, ya, Ahí ves, son coplanares. vale. Y el vector resultante es perpendicular a los dos. El plano que forman, entonces, con cualquiera que lo haga te hace. Bien, no te me lo voy a saltar porque no lo vamos a usar todavía, así que cuando lo usemos, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ya. Bien, entonces hemos estado trabajando con las propiedades de los vectores y, lógicamente, insisto, esto es para hacer un pequeño recordatorio. Que se dan cuenta, no he hecho ninguna demostración, he asumido que los resultantes, las ecuaciones, los resultados del producto punto, producto cruz, del teorema seno-coseno, yo lo asumo como correctos. Pues yo no estaba para demostrar eso, ya seguro que lo he demostrado en alguna oportunidad. En álgebra hubo geometría. Ahora nosotros lo estamos recordando para que ustedes simplemente lo puedan utilizar dentro de la asignatura. ¿Ya? Lo insisto, puede que salgan algunas cosas más, por ahí unas identidades van a salir más adelante, pero ahí, a medida que las van apareciendo, hay que las reconociendo y, por supuesto, aplicando. Recuérdense eso, que en el fondo nosotros usamos las herramientas que ustedes tienen de álgebra, cálculo, geometría, para resolver nuestros ejercicios. ¿Ya? Esa es la característica de lo que nosotros hacemos. Nos apoyamos en esos conceptos para poder resolver nuestra problemática. O la problemática, lo que viene a continuación. Movimiento. ¿Ya? Bueno, creo que aquí termina la presentación y faltó un chiste que me dijeron delante que hace un vector en el Everest, pero eso lo vamos a agregar después para la otra presentación. ¿Alguna pregunta? No. Perfecto. Movimiento circular, viene. También vamos a ver movimiento circular. O sea, Ya. no ahora al tiro, sino que lo vamos a ver
una vez que hayamos completado los conceptos básicos de movimiento rectilíneo, parabólico, y ahí vemos movimiento circular. Todavía me quedan un par de minutitos para hacer la introducción a lo que tenemos que comenzar a ver desde mañana. Creo que tenemos que ver ahora. Bueno, terminamos de ver, como les digo, terminamos lo que es el pequeño resumen de vectores. Ya pueden resolver la guía, tienen para resolver todas las transformaciones, vectores, y no correr más. Errores también están en la guía, así que ya lo pueden realizar. Y lo que viene ahora, lógicamente, ya es la parte nuestra, más física, que vamos a comenzar con lo que nosotros llamamos la cinemática. Déjenme buscar mi lápiz, aquí está mi lápiz. Cinemática. ¿Qué es la cinemática? Dice que es el estudio de los cuerpos en movimiento, sin importar la causa que los produce. ¿Ya? Eso es para nosotros la cinemática. O sea, vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos, de las partículas principalmente, no cuerpos, partículas, sin importar la causa que produce el movimiento. El primer concepto que tengo que dejarles claro es el concepto de partícula. ¿Qué es una partícula para nosotros? Un punto. Y yo voy a estudiar el movimiento de este punto. ¿Ya? ¿Por qué le llamamos partícula? Porque es un punto que prácticamente está concentrada toda la materia aquí en este punto y no tiene una forma así clara. Ahora, dentro de los ejercicios van a encontrar ustedes que yo voy a poner una caja y la voy a tratar como si fuera una partícula, un punto. Voy a poner un vehículo y también lo voy a tratar como si fuera un punto. Voy a poner incluso hasta una persona así y también la voy a tratar como si fuera un punto. O sea, cuando de aquí ahora en esta asignatura yo nombre auto, caja, vehículo, persona, es una partícula, ¿no? O sea, lo voy a mirar bien de lejos y al final voy a ver un puro puntito. Y en ese punto voy a concentrar toda su masa. ¿Ya? Nosotros vamos a estudiar el comportamiento básicamente de partículas. Más adelante analizamos lo que son sólidos. Como por ejemplo, yo puedo tener un sólido, una barra. Eso para mí es un sólido. Una escalera. Y ahí vamos a ver que nosotros ahí concentramos, por ejemplo, la masa en un punto que le llamamos centro masa. ¿No? Pero tiene forma, tiene longitud, tiene todo. Por ejemplo, cuando analicemos ¿cómo se llama? Un sub y baja, un balancín. Ahí vamos a hablar de un sólido. Pero ese es nuestro concepto de partícula, ¿ya? Claro. Vamos a estudiar cómo se mueve la partícula. Insisto, puede ser una bicicleta, puede ser cualquier cosa, pero al final lo llevamos como una partícula. Después, más adelante en las otras físicas, se empieza a ver la influencia que tienen la forma y todos esos cuentos en el comportamiento, porque ahí tiene influencia. Eso es tan solo la cinemática. Bueno, un pequeño pensamiento, deja pensar mal de ti mismo y sé tu mejor amigo siempre. ¿Sí? Importante reconocerse y saber hasta dónde podemos llegar y qué es lo que somos. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Tipo de trayectoria. Nosotros vamos a analizar diferentes tipos de trayectorias. Creo que la trayectoria es la línea que sigue un cuerpo que se está moviendo. ¿Ya? Dentro de esas trayectorias, lógicamente vamos a ver la trayectoria rectilínea, que en el fondo la vamos a estudiar en un sentido que le llamamos X, horizontal, y también la vamos a estudiar en un sentido que le llamamos Y, vertical. O sea, vamos a ver trayectoria rectilínea en el eje horizontal y en el eje vertical.
Partimos viendo horizontal y después pasamos vertical, que en el fondo nosotros lo vemos como caída libre. ¿Ya? También vamos a trabajar con trayectorias curvilíneas. Después de eso vamos a ver nosotros la trayectoria parabólica, que es una trayectoria en el plano aquí sí. Vamos a trabajar con trayectorias circulares, también en el plano aquí sí. Elíptica no la vamos a trabajar directamente, aún sabiendo muchas veces, por ejemplo, que la Tierra describe una elipse sobre el Sol, pero a eso lo podemos considerar como, un movimiento circular, no nos equivocamos mucho para algunos cálculos. ¿Ya? Oscilatoria sí también vamos a ver un poquito cuando veamos movimiento circular, ahí aparece un poquito del concepto oscilatorio, y pendulares cuando lógicamente tenemos nosotros una masa colgada de un hilo, y esta se mueve en un movimiento pendular. También por ahí van a aparecer un par de ejercicios de un movimiento pendular. Estas dos apuntan más a oscilaciones, por si acaso. Todo lo que es oscilaciones, ondas. Pero nosotros vemos una pequeña introducción a ondas, así que la utilizamos. Bueno, se supone que esta circular ustedes la conocen las características de un círculo, las propiedades x cuadrado más y cuadrado igual 1. Las parabólicas conocen la ecuación también de una parábola para poderla identificar. También, por si acaso, las líneas rectas, tienen que saber las características de una línea recta, la pendiente positiva, pendiente negativa. Todos esos conceptos que están asociados a lo que es las curvas en sí, las trayectorias. Ojo que también en el link de Bain 027 Interactiva lo lleva a varias simulaciones FET, la misma que estábamos viendo al principio, para recordar todos los conceptos de línea, de propiedades de recta, propiedades de movimiento parabólico, de curvas. ¿Ya? Por si en acaso se lo olvida, lógicamente pueden recurrir a esas para poder recordar algunas características. Y movimientos irregulares, sí, también de repente marcamos por ahí algunos movimientos medio extraños, pero en realidad la trayectoria la tendemos a hacer rectilínea, circular, parabólica. ¿Ya? Esas son las trayectorias que vamos a trabajar nosotros. Y por supuesto, apelando de que ustedes ya conocen el comportamiento de todas estas trayectorias desde el punto de vista geométrico. Rectas, curvas, círculos, parábolas. ¿Ya? Bien, eso es lo que tenemos nosotros ahora que ver y eso es lo que vamos a trabajar desde el punto de vista práctico. Bien, ¿cómo estamos? Ya estamos en la hora prácticamente, ya cumplimos casi una hora de trabajo. Y en honor a lo acordado con los centros alumnos, lógicamente tratar de no estirarnos mucho más. Preguntas, dudas, consultas. Mañana ya continuamos con esto del cinemática, así que no me complica mucho dejarlo hasta aquí. Muy bien, profe. ¿Todo bien? Perfecto.